Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos sean todos a este tu programa, Tu Parroquia al Día, programa número 2, con la entrevista al diácono Rolando Rocafort que habíamos prometido la semana pasada. Hoy estaremos terminando con el tema y, como le prometimos, estaremos hablando un poco de lo que es el aborto y lo que es la nueva vacuna. Así que qué mejor persona que Rolando para hablarnos de esto. Y Rolando, pues gracias a Dios ya está con nosotros aquí. Rolando, dando continuidad, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno tenerte de nuevo, ¿verdad? Estamos haciendo una saga, como Viernes 13 y como Star Wars. Quizás tenemos que hacer varios programas más contigo y eso sería muy beneficioso porque tienes mucha información buena para nosotros en la iglesia y que la gente no conoce. Ya sabemos que fuiste el primer diácono de Gurabo y tienes 22 años como ministro, como diácono ya ordenado, y que también como ginecólogo llevas un montón de años que nos puedes ayudar con este tema y como doctor. La semana pasada en el programa que se nos quedó a mitad, que no pudimos terminar, terminamos diciendo que tú eres un diácono que habías tenido unos permisos especiales para poder ejercer la vocación de la ginecología y que pudiste ejercer tu diaconado de una manera diferente porque mucha gente no te conoce porque apenas podías estar sirviendo en el diaconado a nivel de grupos, pero sí estabas ejerciendo un diaconado a nivel de tu profesión. Háblanos un poquito de eso para que podamos terminar. Desde la ordenación que fue en el 1999, ¿verdad? El 13 de junio, fui trasladado entonces a Gurabo, donde comencé en Santuario Divino Niño a ejercer mi diaconado. Luego de estar 10 años en Gurabo, tuve con Padre Campo y luego entonces me transfirieron a la parroquia San José de Gurabo y estuve 6 años. ¿Qué sacerdote estaba, Rolando? Estaba Padre Ángel. Ángel Colón. Ángel Colón. Okay. Sí, cuando el mismo año que él terminó su estadía en Gurabo, ese mismo año, pues el obispo también me transfirió a mí. Y me transfirió otra vez a Divino Niño porque de allá me estaban reclamando que yo era un diácono de allí y que sin embargo ellos no tenían diácono. Y volví allí. Y estuve allí todo el tiempo con Padre Cano y ahora con Padre Ángel Molina. Durante estos primeros años, principalmente los 10 años que estuve en Gurabo y los 6 que estuve, cuando digo Gurabo, digo Divino Niño, los 6 que estuve con Padre Ángel en Gurabo, en San José, pues fueron unos 16 años que estuve trabajando, haciendo algunas labores en el obispado. Por ejemplo, di clases de historia de la iglesia en el Instituto de Laico, di cristología, luego fui parte de la comisión del diaconado permanente, estuve 1 año. También pues me tocó dar algunas clases a los candidatos al diaconado, como historia de la iglesia, antigua y medieval, y lo último que di fue mariología. Ya estaba Giles, estaba formándose. Esa fue la última clase que ayudé. En la salud, en la comisión de salud en el obispado, pues también participé un poco. No tuve mucho tiempo porque ya yo estaba solo trabajando en mi oficina y no quería quedar mal en un sitio y quedar mal bien en otro. Y entonces pues decidí ya retirarme un poco del servicio fuera, ¿verdad? De lo que normalmente
es el diaconado de ayudar en la Y iglesia. después al final de todo esto llegaron ciertas circunstancias que te empujaron más, como las enfermedades, varias cirugías que tuviste, en las cuales ya te limitaban al servicio por completo. Cirugía De sigmoides. de Vesícula. vesícula, una gastritis. Sí. Ahora columna vertebral, la artritis, todas estas Todas cosas que que vienen. le dan a los jóvenes cuando empiezan a envejecer. Que incluso te ha limitado en tu servicio como ginecólogo, porque ya estás en el proceso de un retiro, ¿verdad? Ya mirando hacia el futuro, Sí. y en el diaconado te ha limitado mucho más en el servicio también. Pero nada, nosotros nos ordenamos para toda la vida hasta que Sí, morimos. definitivo. Y seguimos siendo diáconos hasta que morimos. Y en lo que pueda servir hasta que y Dios ginecólogo quiera. hasta que te mueras. Hasta que muera. Hasta que te mueras. Incluso mi esposa se trata contigo. Así, no quiere cambiar. Son de las que tú hablaste que son de San Juan, pero quieren venir a San Lorenzo. Pues bien, Rolando, qué alegría que te tengamos como compañero. Mi primera dalmática me la regaló el diácono Rolando Rocafort y Lucy, su esposa, que todavía la tengo allí, la uso para las bodas. Especialmente porque me acuerdo siempre de ustedes cuando me la pongo. Rolando, cumpliendo con las expectativas que tenemos, ¿cuándo comienza la vida dentro de un útero de una mujer? Ahora vamos a hablar con el doctor. Vamos a dejar el diácono un poquito al lado y vamos a hablar con el ginecólogo, el doctor Rolando Rocafort, ginecólogo. ¿Cuántos años de experiencia? Más de 22. Uy, sí. Porque te hiciste médico primero que diácono. Definitivamente. Son 40 y pico de años. O sea que debes tener experiencia en este tema. Desde 1973. Ya, yo creo que tenemos entonces la mejor base porque tienes muchos años de experiencia. Rolando, en el mundo se debate y hoy la iglesia es perseguida de una manera muy fuerte en cuanto a estas cuestiones del aborto, que la iglesia no permite el aborto, las mujeres pro mujer, estos grupos, ¿verdad?, que son tan agresivos, atacan a la iglesia en otros países muy fuerte, pronto pasará en Puerto Rico. ¿Por qué la iglesia se va de cabeza que el aborto no debe ser permitido en la vida humana? ¿Cuándo comienza la vida en un vientre de una mujer? Bueno, la base principal de la iglesia es el mandamiento que dice no matarás. Y la vida del ser humano comienza desde el momento de la fecundación. Cuando el óvulo se une al espermatozoide, ya hay un ser humano. Nunca se ha sabido que de un óvulo fecundado, lo que llamamos un cigoto, nunca ha salido un gato, un perro, una ave. Nada. Lo que sale de ahí es un ser humano. Quiere decir que ya eso, desde el momento de la fecundación, es un ser humano. Que no está en la matriz. La fecundación no ocurre en la matriz. No, ocurre En la en trompa el de tercio Falopio. externo de la trompa. De la trompa de Falopio. La trompa de Falopio es este tubo que conecta con la matriz. Conecta el ovario, coge el óvulo y el espermatozoide. Es para que la gente nos entienda El allá. espermatozoide lo fecunda en el tercio externo de la trompa al óvulo que está ahí, que la trompa lo ha cogido precisamente para eso. Okay. Vamos a tratar de explicarle esto a doña Juana que nos escucha allá. Doña Juana, cuando un hombre tiene una relación con una mujer, una relación sexual, el hombre aporta una cosa que se llama espermatozoide. Dentro del semen hay un montón de espermatozoides, millones. Uno de ellos nada más, la mujer aporta un óvulo, el hombre aporta uno de los espermatozoides, chocan en la trompa de Falopio y comienza inmediatamente Y comienza la un proceso. proliferación del espermatozoide en el óvulo. Ahí hay vida. Y ahí ya hay vida. Ok, por eso yo quiero que entremos en esto porque nosotros entendemos que aborto es cuando ya ese óvulo fecundado está en la matriz y comienza un corazón a latir. No, desde el momento en que chocó el óvulo con el espermatozoide, o sea que los productos como los anticonceptivos que son abortivos a nivel de la pastilla, o sea que evitan que eso vaya a fecundarse en la trompa de Falopio, ya es abortivo. Bueno, los contraceptivos como tal, las pastillas contraceptivas, lo que evitan es la ovulación. O sea, Que no es- evitan que que el choque. óvulo salga, ¿verdad? Madure Ujú. y salga para ser fecundado. O sea, no se produce ovulación. Ok. Y el espermatozoide llega a la trompa, pero no encuentra No encuentra nada, óvulo. porque no hay óvulo Ok. para fecundar. O sea, En ese caso no hay aborto. en ese caso no hay aborto,
porque no hubo fecundación. Okay. No hubo choque de óvulo y espermatozoide, no hubo vida. No hubo vida. Okay. Y entonces la mujer botaría el óvulo posteriormente. El óvulo se reabsorbe en el mismo baño, okay. porque no sale. Okay. Pero llegó el espermatozoide, Rolando, chocó con el óvulo y desde la trompa de falopio, antes de moverse a la matriz, ya comenzó una vida. Ya comenzó una vida. Ya ahí no se le suma nada, ni se le añade nada. Es como decir un bebé recién nacido y un adulto de 40, 50 o un envejecido como yo. No hay ninguna diferencia. La diferencia es crecimiento, desarrollo, y eso es lo mismo que va a pasar con el óvulo fecundado. Va a desarrollarse, va a crecer, va a madurar hasta que nace el bebé, pero no se añade nada nuevo. Lo que madura es lo mismo que tenía, es como cuando éramos niños, nosotros tenemos lo mismo que teníamos cuando éramos niños. Lo único es que ese cuerpo ha crecido, las células se han multiplicado, ha madurado, hemos aprendido a comer, a hablar por nuestra cuenta, etcétera, etcétera. Que un bebé recién nacido pues tiene todo lo que necesita para eso, pero no lo ha desarrollado. Y así pasa con el óvulo fecundado. Está en la trompa, se fecundó, pero ya ahí está todo lo que necesita. El material genético completo para formar un ser humano. Para poder ser un ser humano que nace, crece, envejece y muere. ¿Cuándo podemos considerar aborto? Okay. Aborto, según el criterio médico, es la terminación del embarazo espontáneo o provocado de un óvulo fecundado no viable. Explícame eso, Rolando. Es decir, es la terminación voluntaria o involuntaria de un óvulo fecundado que no ya había vida, que hay vida. Hay vida, pero murió, no se desarrolló. Okay. Y entonces, al no desarrollarse por una circunstancia, una anomalía congénita, por cualquier problema en el caminar de ese óvulo fecundado hacia la matriz, hacia el útero, ¿verdad? Que una de las causas de lo que llamamos un embarazo, por ejemplo, ectópico, que es que el óvulo fecundado, hay una vida ahí, pero los vellos de la trompa, que son los que van a empujar ese óvulo fecundado hasta el útero, no existen o no pueden hacerlo. El óvulo fecundado sigue creciendo, la trompa es un tubito estrecho, no lo puede retener, se rompe la trompa y se llama un embarazo ectópico que hay que operar de emergencia porque si se rompe se va a hemorragia. Entonces, es interesante, yo quiero hacer una aclaración. Estoy hablando con el diácono Rolando Rocafort. Rolando Rocafort es especialista en infertilidad. Muchas personas te buscan de muchos sitios porque tú eres especialista en infertilidad, o sea que conoces muy bien de estos procesos. Cuando un hospital opta por hacer un aborto, estamos hablando del hospital, ¿sería atentar contra el mandamiento de no matarás? Sí, seguro. ¿Por qué? Porque una vez el óvulo está fecundado, ahí hay un ser humano que está vivo. Y si ese óvulo fecundado viene con unos defectos congénitos o genéticos que se han podido probar por el líquido espinal que se le saca, ¿verdad? El líquido amniótico. Que se saca ese líquido amniótico y sabemos si viene con unos defectos como espina bífida, paladar hendido, labio leoparino, todas estas cosas que se están dando. ¿Es legal hacer el aborto? Bueno, la palabra legal hay que ponerla. Es legal, pero no es moral. Ajá, explícame eso, Rolando, qué bien. Porque es un ser humano que está vivo, que tiene vida. Por lo tanto, moralmente no se acepta. Legalmente, pues hay unas leyes que están hechas, y esto pues yo estuve en contacto con dos representantes una vez que hubo un homenaje al abuelo mío en Gurabo, mi abuelo de Matías González García, el de la escuela, y ellos estaban allí, y yo dije, muy buena ocasión para hablar de lo que se está gestando en la Cámara. Pero los dos se excusaron y dijeron que ellos no sabían nada porque eso era una comisión
y que ellos no estaban en la comisión, por lo tanto ellos no sabían nada. Pero allí mismo yo le iba a pelear sobre qué era lo que estaba pasando y le iba incluso a proponer que me invitaran a yo deponer en la Cámara y en el Senado. Pero ellos no. Si no quisieron tocar el tema. Y entonces pues no pudimos. Pero realmente la diferencia está en que cuando uno provoca un aborto está terminando con una vida. ¿Y cómo se llama cuando terminamos con una vida? Un crimen, eso es matar. Estamos matando a una persona. Matando a un un ser humano vivo, que tiene todo lo que necesita para crecer, desarrollarse. que no pidió venir En a este absoluto. mundo. En absoluto. Vino porque yo atenté contra uno de los mandamientos. Cometí una relación sexual fuera del sacramento del matrimonio y ahora ante ese pecado cometo un segundo pecado más grave todavía, que es el crimen. Exacto. Brutal. Entonces, Rolando, te pregunto, en estos días hay una noticia que me está removiendo el estómago. Se ha publicado que hay en Estados Unidos algunos estados que han aprobado una ley que se puede abortar a una criatura viva, a un niño totalmente formado hasta 5 minutos antes del parto. Háblame un poquito de eso. Bueno, realmente no estoy al tanto, ¿verdad? Pero eso es un crimen. O sea, Háblame un poquito de eso. el niño, el óvulo fecundado pasa por unas etapas de desarrollo. Desde el óvulo fecundado pasa, según va creciendo, va caminando de la trompa hasta que llega al útero, a lo que llamamos la matriz, y ahí se anida. El mismo se siembra. Eso no lo hace algo que no tenga vida. Sí, tiene que tener vida para llegar hasta El allá. mismo se siembra. Lo que heredó del padre y la madre, los cromosomas, los genes, son los mismos. Eso no cambia ni se añaden otros. Eso se queda ahí hasta el resto de la vida. Luego va creciendo, va formando, según sus órganos pasa por una etapa de mórula, donde todas las células parece como un cilindro, donde todas las células se unen, parece como eso que vemos del COVID, que se ve como una bola, ¿verdad? Y luego se van diferenciando esas células y se forma lo que se llama la gástrula. O sea, todo es el orificio abdominal, que va a ser luego el abdomen, todo eso se está formando. Y estamos hablando de semanas. Ya se está formando esa gástrula y luego viene el embrión y luego viene el feto. Y todo es un proceso de división celular, no hay nada que venga de afuera que si lo tiene o no lo tiene, no, es el mismo ser vivo, ser humano que está ahí, porque de ahí nunca ha salido un perro, un gato, un león, no, todo lo que ha salido son seres humanos, por lo tanto eso es un ser humano que de hecho cuando llega a implantarse en la matriz, en el útero, envía al óvulo, al ovario, un estímulo para que el ovario siga produciendo el alimento en lo que la placenta se desarrolla, el alimento que él va a necesitar. Y entonces el ovario empieza a enviarle unas hormonas para estimular el crecimiento y la permanencia. O sea, todo está hecho para que ese bebé se forme, se desarrolle hasta que llegue a término. Con lo que tú me dices me dan hasta ganas de llorar, Rolando, porque entonces ese bebé que no había pedido venir a este mundo, que es engendrado dentro de la euforia de una relación sexual quizás no legal, ahora ese que se forma en el vientre es Dios, es la mano de Dios, porque se conecta con la madre, a tal grado que desde el vientre, desde que está hecho ese feto, ya manda esa información al ovario y se conecta con el corazón de la madre. Ya ese feto está conectado con el corazón de la madre, ya los dos son una sola carne. Y
es un crimen mayor, porque cuando una madre decide abortar a este niño, estamos hablando de una criatura que ya dependía de ella. Definitivamente. Wow, y imagínate tú, Rolando, ahora a los 9, faltando 5 minutos para el parto, que se puede hacer un aborto. Eso es increíble. Increíble, increíble. Eso es que no puede ser. O sea, es matar, estás matando, que da lo mismo que lo mates a los 9 meses, a los 8 meses, a los 7 meses, a que lo mates cuando nace. Rolando, ¿alguna vez has presenciado algún aborto? Bueno, Vamos a hablar de aborto porque sabemos que es ilegal, no, pero un aborto legal. ¿Has estado presente? Sí. ¿Has hecho algún aborto legal? no, Nunca. nunca. Como diácono y antes de y ginecólogo de nunca lo ha hecho. diácono, Ni lo o sea, favorece ni lo recomienda. Jamás. ¿Has visto a algún ginecólogo compañero hacer un aborto legal? No, porque ya cuando yo llegué a Pavía ya me conocían. Desde el centro Pero nunca médico, lo has visto. Y sabían que a mí no me podían invitar. Ok. Pero has visto, ¿sabe cuál es el proceso de un aborto? Sí, hay diferentes formas, Exacto. depende del tiempo, El tiempo. del embarazo. Tenemos 2 minutos, ¿me puedes hablar un poquito de eso? Porque quiero que las personas que nos están viendo entiendan lo que es un aborto. Sacar un niño con una cureta en pedazos, sacar bracitos, sacar cabeza, sacar partes de un cuerpo vivo de que estaba conectado a una madre que ya dependía, que ya decía mamá en el vientre porque ya dependía a través del ovario de la vida. Ahí, ahora con los sonogramas nos hemos dado cuenta de que muchos bebés incluso hacen respiraciones, Sí, sí. respiran dentro del útero. Wow. O sea, ¿qué más muestra de que eso es un ser vivo y que es un ser humano? O sea, como dije antes, de un embrión, de una madre, nunca ha salido un gato, un perro, Sí. un conejo. No, lo que ha salido es un ser humano, que es humano desde ese momento de la fecundación porque no se añade nada, que tiene una herencia cromosómica de la madre y del padre, pero que no es la madre ni es el padre. Es un ser diferente, con una herencia Y una genética. y una genética nueva, de unión de esas dos genéticas de la madre y el padre. Wow. O sea, Y los mecanismos se utilizan cureta, succión, cureta. que puede ser raspando Y cuando raspamos, ¿qué sacamos? los pedazos. De un ser humano De un vivo, ser humano formado ya. formado. Porque ya cuando se usa cureta es que ya el niño estaba formado. Y, bueno, al principio la cureta generalmente se usa cuando el embarazo tiene poco tiempo, Ajá. se usa la cureta. Cuando ya hay por ejemplo, 2 meses, 8 semanas, 10 semanas, se puede usar la cureta. Cuando ya más de 10 semanas, entonces usan la succión, Ujú. que ya es succión. Sí, sí. Y después que succionan ese Raspa. bebé, ese cuerpecito, entonces con la cureta Raspa lo que terminan queda. de raspar lo que se queda. Explícanos rápidamente qué es una cureta para aquellos que no están viendo. No sé si Alberto sabe lo que es una cureta. Una cureta es una lanceta de metal que tiene como una cuchara Ujú. al final, hueca, redonda, y eso es lo que raspa. O sea, que es una cuchilla que va a raspar, Que va a raspar. y que va a picar en pedazos lo que esté. Lo que esté ahí, sí se va. Y ahí vemos Y cuando... luego va ahí también por salina, infunden salina para que la matriz se contraiga porque no puede extenderse tan bruscamente. ¿Y cómo se contrae? Expulsando el feto. Hay otros casos que abren la barriga y lo sacan. O sea que eso ya es, qué sé yo, un extremo tan grande. Hay otros que le provocan el parto cuando ya tienen 7, 8 meses de embarazo, le provocan el parto y cuando para sacarlo, como ya no lo van a sacar vivo, pues no quieren verlo vivo, Wow. entonces meten unas curetas y lo rompen, lo desmembran, Sí, sí. porque no les interesa ver un bebé acabadito de nacer, porque entonces Horrible. yo no creo que tendrían, no sé, Esto se pasa de la mano del criminal. O sea, que aquí... algo. Entonces el engaño donde está es cuando le dicen a la madre que no, que eso no es un ser vivo,
que eso no es nada, sí, que eso es una bola de carne, porque he oído Sí. expresiones. Sí, lo he Cuando yo estuve haciendo partos mucho tiempo, pues vivía eso con pacientes que venían donde mí y me decían, yo me hice un aborto en el primer embarazo, ¿y por qué? Me dijeron que eso era una bola de carne, que eso no tenía vida y que era mejor que me lo sacara porque no lo podía mantener. Wow, wow. A mí me da malestar porque yo recuerdo que mi abuela me contó, porque mi papá nunca vivió conmigo, pero mi papá le sugirió a mi mamá cuando yo estaba en su vientre que fuera abortado. O sea, que pude haber pasado por la mano de una cureta y ver mi cabecita, mis pies, en pedazos, en una servilleta que lo ponen en una gasa. Que se lo debería mostrar a la mamá para que ella viera lo que... La mamá no se lo muestra. Por eso, pero No, se la lo, duermen. se lo debería mostrar para que viera lo que ha hecho, un crimen en toda la capacidad. Yo me da cosa porque nos ponemos tan, ay, mira cómo mataron a Cristo en la película de Mel Gibson, pero estos niños mueren mucho peor que Cristo, mueren picados en pedazos teniendo vida, porque si estuviesen muerto es una cosa, pero vivos los pican en pedazos. Y que es un ser humano, como dije al principio, desde la fecundación hasta que nace. Yo siempre lo comparo con un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido, ¿qué se diferencia de un niño de 8, de 10 años? Ya se nos está acabando el tiempo. Se nos acabó. Se nos acabó. No hay una diferencia, es crecimiento, pues es la misma diferencia que hay en uno que ha sido fecundado con uno que nace. La diferencia es que este bebé crece, se desarrolla, aprende a leer, a escribir, va a la escuela hasta que envejece y muere. Pues eso es lo mismo que le pasa al bebito cuando desde la fecundación va desarrollando hasta que crece y nace. Y entonces comienza a hablar, comienza a desarrollarse, pero no se añade nada, no hay nada nuevo, no baja nada del cielo sobre ese bebé que acaba de nacer, un espíritu, un alma, no, eso ya está. El alma está ahí desde la fecundación. Bueno, Rolando, por eso que traí es otro tema, tenemos que hacer una saga, porque entonces ese bebé que yo aborto, que ya tiene un alma que le pertenece a Dios, cuando tú lo matas, esa alma regresa al Señor. Regresa al Señor. Y allá es testigo vivo de lo que tú acabas de hacer acabado en la tierra. Entonces, ya no está comprometiendo mi vida aquí, sino que también la puede comprometer allá. Wow. Si tuviéramos un poquito de tiempo. Dios mío, porque, Señor. Mira, Es brutal esto lo que tú me estás narrando. déjame contar esto. Y Le quitamos un poquito a la parte. Sí, y seguimos. Porque, primero, experiencia propia. Ajá. Yo tengo una paciente de parto en el Hospital Pavía, cuando yo asistía a los partos, y me llama la enfermera y me dice, doctor, perdone que lo despierte, eran como las 3 de la mañana. Y yo, ¿le pasa algo? No es su paciente, es que hay una paciente de X doctor, y ya usted sabe que él es viejito, y la paciente abortó, pero la placenta no ha salido. Y bendito, llamarlo a él a la casa para que venga a Pavía a esta hora, a ver si usted nos puede hacer el favor de ayudarnos a la placenta. Y yo le digo, sí, no hay ningún problema. Y me levanté y fui al delivery, y cuando paso veo la mesa esa de metal fría que hay en los delivery, y miro para el lado y veo un bebé. Y me fijo que el corazoncito Estaba latiendo latía, todavía. porque era tan pequeño, tan inmaduro, que se veía prácticamente a través de la piel cómo se levantaba la piel cuando el corazón latía. Y yo le digo, mira, este bebé está vivo, y lo cogí, y cogí una sábana y lo arropé. Me dice, no, doctor, eso es un aborto. Digo, no es ningún aborto. Y lo puse a calentar, a coger calor, a ponerle oxígeno, y entonces me dediqué y le dije a la enfermera, llama al nursery, que manden a buscarla al neonatólogo. Ay, doctor, pero digo, esto es un aborto. No, esto no es ningún aborto, esto es un bebé. Míralo, está vivo. Un nacido.
Entonces saqué la placenta, en esa ellos pues sí, me hicieron caso, arroparon al bebé, lo abrigaron y todo estupendamente bien. Empecé a preguntar y me di cuenta de que el bebé pues seguía, estaba progresando y lo que tenía eran 35 semanas, 34 semanas, que eso es prácticamente un aborto. Sí, es casi imposible. Y el bebé estaba vivo, le pregunté, y me dice, bueno, está ahí, lo tenemos en oxígeno y está bien. Yo le doy siempre gracias a Dios por eso, porque ella era prima de una enfermera que trabajaba en sala de parto. Entonces yo estaba un poco preocupado, yo dije, tanto tiempo que estuvo ese nene ahí, Debe haber a lo sufrido mejor puede hipoxia tener cerebral. daño cerebral por la falta de oxígeno. Y eso me preocupaba. Pero la paciente se fue, la bebé estuvo ahí aproximadamente, y yo la seguía y estuvo ahí aproximadamente como unos 3 meses hasta que se fue. Y hablé con la enfermera y llevamos la bebé hasta los 4 años, que entonces la enfermera se jubiló y se fue. Pero yo estuve los primeros 4 años enterándome. Todos los meses le preguntaba, ¿y cómo está la bebé? Del aborto. Y me dice, muy bien, ya camina, etcétera, etcétera. Y ella me iba informando de todo. Yo quise un doctor que estaba trepado en un cohete de la NASA. El aborto, que ya estaba siendo diagnosticado con un aborto con el corazón latiendo. Exacto. Tuve otro caso. Se nos acaba el tiempo, Rolando. Es que este es bien importante. Okay. Este es bien importante, porque esto es una chica, hija de papi y mami, que la violan. Ok. Ese es el caso de la violación. Era universitaria, la violan, no sabe, y queda embarazada. Me voy a omitir el nombre y el nombre del sacerdote. Por favor. Pero la familia quería que lo abortara. Obviamente no era una violación. Y este sacerdote vino y me dijo, mira, convence a fulana para que no aborte, porque le quieren hacer un aborto. Wow. Hablé con ella, la llamé a la oficina, vino a la oficina, hablé con ella y la vi que dudaba. Y yo le dije, mira, pero hablé y etcétera, etcétera, es un ser humano, alguien que tiene vida, etcétera, etcétera. Y seguí viéndola. A los 9 meses tuvo una bebé, muy hermosa, preciosa. Pasaron los años, yo pues seguí comunicándome con ella y ella me llevaba a la bebé y yo la veía como iba creciendo. Y un día ella entra a la oficina, ya tenía 19 años. La niña Y me dice, él me decía Roland, no me decía ni doctor, porque yo la veía tanto. Me dice, Roland, no vengo a verme como paciente, vengo a hablar contigo. Y digo, sí, ¿cómo no? Dice, gracias. Llorando, Gracias. vengo a darte las gracias, porque por ti Estoy vivo. estoy vivo. Wow. Para pelo. Yo me quedé, a mí se me salió la lágrima también. Yo estoy definitivamente. Yo estoy aquí casi llorando. Y quiero darte las gracias porque si no hubiese sido por ti, yo no estuviese vivo. No estuviese aquí. Wow. Hubiese terminado en un zafacón o hubiese terminado. Horrible. Y eso me llenó todavía de más confianza y más decir, ¿cómo es posible que haya médicos que se dediquen a esto? Médicos que saben que ahí hay una vida. Yo Pienso en el dinero. Yo creo que todos los ginecólogos deberían ser diáconos. Yo creo que todos los ginecólogos deberían ser diáconos y ser pro vida, no antivida. Rolando, se nos termina el tiempo y yo quisiera enlazar esto. Ya que vemos la responsabilidad y la forma en que según la iglesia se debe llevar un embarazo, estamos usando varias vacunas que han surgido para el COVID. Y se habla por ahí, muchos expertos nos están hablando, como la doctora Mari Carmen, que es ella es viróloga y genetista, y ella está hablando de que
vamos a hablar de las vacunas principales que tenemos en Puerto Rico, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson y ahora la AstraZeneca de Rusia está llegando aquí también, que en su tercera etapa de desarrollo, han utilizado células de fetos o de niños abortados. ¿Tú nos puedes hablar rápidamente algo de esto que tú sepas? Como doctor ahora, vamos a sacar el ginecólogo y ponemos el doctor. Realmente eso no es cierto. Ajá, explícanos. El CDC, Ajá. el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, es el que controla todo esto y es el que va al laboratorio y exige una explicación y ve de dónde sale todo esto. Y realmente la vacuna O las vacunas, o las vacunas, por lo menos la Pfizer y Moderna, que son las más utilizadas que aquí. son las que más se utilizan aquí. Estas vacunas son hechas, vamos a decir, de una repetición de lo que en el virus se consideraba. El virus está compuesto de un núcleo, es que es difícil tratar de buscar palabras, que nos entiendan. palabras que se puedan entender. Está hecho de un núcleo de DNA y una capa externa de RNA, De RNA, sí. ¿verdad? Que es el ácido ribonucleico. Ujú. Y esa capa de afuera no se duplica ni tiene forma de replicarse. Es el DNA el que sí puede duplicarse. Ok, ellos lo que han cogido es el RNA y lo han simulado en el laboratorio como si fuera el del COVID. Ok. Pero partiendo de Que una no es célula humana, el RNA del COVID. No de es la parte externa. de la parte externa, Ok. exacto. Y eso es lo que han duplicado, pero no de células fetales, Sino del sino del DNA. RNA. del RNA que se duplican. ¿Por qué? Porque el RNA cuando entra a la célula humana o animal, se empieza a multiplicar Ajá. Pero ¿de dónde sacan ese RNA? por de la duplicidad. Es No como de la si fuera- célula como tal, no, abortada, no, sino... no. Esa es la parte que quiero que la gente No, entienda. no. La célula está aparte. Ok. El DNA de esa célula no se utiliza para nada. El Eso RNA, la parte es externa. la parte externa. Esa parte, ¿por qué? Porque esa parte, si ponemos el DNA, entonces se va a desarrollar la infección Ajá. y entonces la persona le va a dar todos los síntomas del COVID y hasta incluso, incluso puede morir. o incluso la parte genética de esa célula podría entrar en contraste con la genética ya programada de mi cuerpo. Sí, porque es exacto, no puede penetrar a la célula o al núcleo de la célula humana, no penetra. Ah, ok. Se queda en la parte externa de la célula y esa es la parte que estimula la producción de anticuerpos. Ah, ok. Te entiendo. O sea que los anticuerpos que se producen por el RNA, que vamos a decir, yo quisiera, no sé si lo puedo comparar con una fruta. Ajá. Vamos a poner una china. Ok. Pues, ¿qué es lo que uno se come de la china? Lo que está dentro. La cáscara no. La cáscara no. Pues lo que produce la infección es la parte de la fruta que está dentro. Ok. La cáscara la desechamos. Pues la cáscara es el RNA De la que célula. utilizamos o que utilizan para hacer las vacunas. Ok. No es la china, no es la ni los gajos. Eso es eso, si pudiéramos hacer eso, entonces nos daría la infección del COVID. Ahora, esto lo que hace es que estimula el cuerpo a formar los anticuerpos. Se reprograma el RNA externo de esa célula, reprogramado para que identifique esa célula atacante del virus y pueda crear en tu sistema un Anticuerpos. RNA Exacto. protector de tu célula. De Eso es la lo que me célula imagino. y forman los anticuerpos. El
cuerpo reacciona formando los anticuerpos ante esa presencia de ese virus. ante esa presencia. Y entonces, pues, Wow. poco a poco, eso se va multiplicando hasta que el cuerpo Puede crear un sistema pueda crear el completo sistema completo de defensas. y entonces lo ve como un insulto al cuerpo, vienen los linfocitos, Lo rechazan. vienen las células y empiezan la médula a fabricar los anticuerpos. Y lo liquida. Y eso es lo que hace la vacuna. Me dice el camarón, nos quedan 2 minutos. Yo voy a dejar esto aquí porque es un tema bastante complejo. Yo les voy a pedir a ustedes, hermanos, que nos están viendo, si ustedes entienden que tenemos que hacer un programa para hablar de esto de las vacunas con mucho más detalle, con mucho más tiempo, que nos escriban, Alberto, que nos escriban y pongan, queremos ver ese programa de toda esta formación de celular y de dónde sale la vacuna, otra vez con el diácono Rolando Rocafort, y buscaremos más adelante una fecha para poder hablar de este tema que yo creo que es medular y que es tan importante para ustedes como cristianos, porque entonces podemos enlazar este tema con la relación religiosa que dice la iglesia ante la vacuna, que es lo que el Papa ha pronunciado, y podríamos dar final a este tema. Por favor, si usted está interesado en este tema, escríbanlo, diga, sí queremos oír el tema de la relación de las vacunas y de dónde salen y dónde entra la iglesia, y tendríamos un tercer programa con el diácono Rolando Rocafort. Se nos ha terminado el tiempo, Rolando. Qué alegría poder estar contigo, qué alegría poder compartir, hacía tiempo que no nos veíamos, y poder tener tanta información en un solo ser humano. Yo creo que nos puedes ayudar un poquito más a la comunidad católica cristiana y a los no católicos. El programa está diseñado para que todos se beneficien de todo lo que nosotros podemos hablar y podemos hacer aquí. Así que yo te invito a que tengas una disponibilidad si la gente quiere que se haga este tercer programa, para que estés con nosotros y hablaríamos ya de esa parte de la vacuna. Entraremos un poquito en Pfizer, Moderna, entraríamos en AstraZeneca y Johnson & Johnson, Sí. que son las más utilizadas en Puerto Rico. Hermano, el tiempo se nos acabó. Si escríbanos si quiere este programa y así lo estaremos llevando. Nosotros hacemos lo que ustedes digan. Te invito a que me ayudes con la bendición final. El Señor esté con ustedes y que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Nos vemos en el próximo programa, hermanos. Hoy a tus pies